Otro día más ha pasado, y Tuna aún no logra encontrar a Kiet. Lleno de emociones acumuladas, se siente atrapada por todo lo que lleva dentro. Hay tantos sentimientos que guarda en su corazón, pero ahora mismo no sabe a quién recurrir. La tristeza la inunda, pero no encuentra palabras para compartir su dolor. ¿Alguna vez te has sentido así, con tantas cosas que decir, pero sin saber cómo expresarlas? Tuna está pasando por un momento tan difícil que sus pensamientos se vuelven un nudo. Y lo peor, la incertidumbre de no saber si la búsqueda de Kiet tendrá un final feliz o si se perderá en el camino. Pero a pesar de todo el dolor, algo sigue empujándola a continuar. A veces la vida nos pone en situaciones tan complejas que nos sentimos perdidos, pero no podemos dejar de seguir adelante, aunque sea solo por la esperanza de un cambio. Hoy quiero invitarte a acompañar a Tuna en su viaje. Quiero que te unas a ella mientras enfrenta sus miedos y sus inseguridades, porque aunque está sola, su corazón sigue siendo fuerte. No sabemos si su búsqueda será exitosa, pero lo que sí sabemos es que no dejará de intentarlo. Tú también te sientes perdido a veces. Si es así, acompáñanos a descubrir si Tuna encontrará finalmente a Kiet, o si por el contrario, este será el fin de su búsqueda. Permíteme compartir con ustedes los sentimientos más profundos de Tuna, y juntos veremos si su historia tiene un giro inesperado. ¿Qué pasará? Acompáñame y descubramos cómo continuará su camino. Hoy, después de haber estado escuchando y esperando noticias que nunca llegaron, Tuna regresó a su casa con el corazón lleno de sentimientos no resueltos. Se paró frente a la puerta, mirando hacia el vacío infinito, y comenzó a reflexionar sobre todo lo que había vivido en los últimos días. En ese momento se hizo una pregunta a sí misma, con una mezcla de dolor y desesperación. Kiet, ¿dónde estás ahora? La gente me pregunta por qué sigo buscando a alguien que no tiene ningún lazo de sangre conmigo, a alguien que no está directamente relacionado conmigo. Pero nadie sabe lo que tú significas para mí. Fue gracias a ti que tengo la vida que tengo hoy. Fuiste tú quien me sacó del abismo, quien me dio una oportunidad de vivir mejor. Mientras se quedaba allí, sola frente al horizonte, Tuna se permitió expresar sus pensamientos, sus emociones más profundas, que se entrelazaban con recuerdos de un pasado que aún no lograba soltar. A veces las personas que nos rodean no entienden por qué seguimos buscando a quienes nos han cambiado la vida, sin ser familia ni tener ninguna obligación hacia nosotros. Pero el corazón sabe lo que siente, y Tuna sabía que su vida, tal y como la conocía, ahora se la debía a él. Sin Kiet, ella no habría encontrado el coraje para seguir adelante. La espera le estaba pesando más de lo que imaginaba, y cada día sin saber de él era un día más en que la duda y el miedo la consumían. Pero en su mente, el recuerdo de cómo Kiet le había ofrecido una mano amiga cuando más lo necesitaba, no la dejaba ir. Sin esa ayuda, sin ese apoyo, Tuna sabía que quizás no habría sobrevivido a las dificultades que enfrentó. Y así, de pie ante el vacío, dejó que sus palabras flotaran en el aire, sin esperar respuestas, pero con la firme certeza de que sin importar el tiempo ella nunca dejaría de buscarlo. Porque aunque la gente no lo entendiera, el lazo que los unía era más fuerte que cualquier obstáculo. Tuna permaneció allí inmóvil frente a la puerta, con la mirada perdida en el vacío. Las lágrimas empezaron a caer lentamente por sus mejillas, como si todo el dolor acumulado en su corazón finalmente encontrara una salida. Ese dolor profundo y silencioso que había guardado durante tanto tiempo, ahora se desbordaba sin control.
No podía hablar con nadie sobre lo que sentía. Nadie conocía la magnitud de lo que llevaba dentro, ni el peso de la ausencia de Kiet. La persona en la que más confiaba, la que había sido su apoyo constante durante todos esos meses, ahora parecía haberse desvanecido. Su ausencia la hacía sentir más sola que nunca. Él había sido su roca, su refugio, pero ahora no quedaba rastro de él. Cada momento sin saber de él era más doloroso que el anterior, y Tuñá no podía evitar sentir cómo el vacío crecía dentro de ella. La angustia la consumía, y el pensamiento de no volver a verlo la llenaba de desesperación. En su corazón, solo deseaba una cosa: que las autoridades pudieran encontrarlo pronto. Cada día que pasaba sin noticias de Kiet, la dejaba con la esperanza de que en algún rincón alguien pudiera dar con su paradero. La espera se hacía interminable, pero Tuñá no perdía la fe. Creía que tarde o temprano él aparecería. No quería rendirse, no cuando había vivido tanto gracias a él, no cuando sabía que su vida era mejor solo por su presencia. Las lágrimas seguían cayendo, pero en sus ojos brillaba la determinación. No importaba cuánto tiempo tuviera que esperar, ella seguiría buscando. La incertidumbre y el miedo se apoderaban de ella, pero había algo más fuerte: la esperanza de que algún día volvería a ver a Kit, de que pronto volverían a estar juntos como antes. Tuñá no se detuvo. Con su hija en brazos, siguió buscando a Kit, sin importarle cuán lejos tuviera que ir. Desde los lugares que conocía hasta los rincones más remotos que jamás había visitado, ella no dejó de recorrer la ciudad, pidiendo pistas, buscando respuestas, esperando que en algún lugar alguien pudiera darle una pista sobre el paradero de Kiet. Pero por donde quiera que pasaba, solo encontraba negativas miradas de desconcierto y los inconfundibles gestos de alguien que no sabe nada. A pesar de eso, cada no hacía que se rindiera. Al contrario, lo usaba como impulso para seguir adelante. No le importaba cuán larga fuera la distancia, ni cuántos días más tuviera que caminar. Ella seguiría buscando hasta el último aliento. Así pasó por calles polvorientas y pequeñas aldeas, por barrios que no conocía y personas que nunca había visto. Cada paso que daba estaba lleno de esperanza, aunque la incertidumbre parecía pesar más con cada kilómetro recorrido. Pero dentro de ella había algo más fuerte que el cansancio y la tristeza: la esperanza. La esperanza de encontrarlo, de recuperar lo que había perdido, de reunirse con la única persona que había sido su apoyo en los momentos más oscuros de su vida. Finalmente, después de tanto tiempo buscando sin descanso, llegó a una pequeña casa. Estaba situada en un rincón tranquilo, apartado del bullicio de la ciudad. Frente a la puerta, una mujer mayor estaba de pie, observándola en silencio. El sol comenzaba a ponerse, y la luz suave del atardecer caía sobre el rostro de la señora, quien al ver a Tuñá la observó con atención como si esperara algo. Era un encuentro inesperado, pero Tuñá no dudó. Se acercó a la señora y, con el corazón latiendo con fuerza, formuló la pregunta que había estado llevando consigo durante semanas. «Perdón, señora», dijo Tuñá con una voz temblorosa pero llena de determinación. «¿Ha visto usted a un joven aproximadamente de 21 años, con una marca de nacimiento cerca de la boca?» La señora, que parecía estar acostumbrada a escuchar historias de todo tipo, se quedó pensativa por un momento. Luego levantó la vista y, con una calma que la sorprendió, respondió: «Creo que sí he visto a alguien parecido. Si no me equivoco, en la aldea que está al norte de aquí, hay alguien que podría ser él. Podrías intentar preguntar por allí, tal vez encuentres algo». Tuñá sintió como si una chispa de esperanza se encendiera en su pecho. A pesar de las dudas y las incertidumbres,
esa respuesta le dio fuerzas para continuar. No sabía si realmente Kiet estaba allí, pero el hecho de que alguien pudiera haberlo visto la llenó de un rayo de luz en medio de la oscuridad. Sin perder ni un segundo más, tomó a su hija en brazos y corrió hacia el norte, hacia la aldea que le habían indicado. Sabía que podría ser otro fracaso más, pero también sabía que si no lo intentaba, nunca podría perdonarse no haber hecho todo lo posible. El viento acariciaba su rostro mientras corría, y cada paso que daba parecía acercarla más a la respuesta que tanto anhelaba. El tiempo se había vuelto su enemigo, pero ella no lo sentía. Solo quería encontrarlo. A lo largo del camino, recordó los momentos que había compartido con Kiet, el apoyo que le había brindado en sus momentos más oscuros, las veces que él había estado allí cuando más lo necesitaba. Él le había dado la fuerza para seguir adelante, y ahora ella haría lo mismo por él, sin importar lo que costara. Tuna llegó a la aldea, un pequeño y tranquilo pueblo, donde las casas eran sencillas y la gente parecía vivir en paz. Aunque el sol ya se había ocultado, las calles aún estaban iluminadas por la luz cálida de las farolas. La esperanza seguía viva en su pecho, y no podía dejar de pensar que este era el último esfuerzo que estaba a punto de encontrarlo. De repente un hombre mayor pasó por su lado, y ella no dudó en preguntarle: ¿Ha visto usted a un joven unos 21 años con una marca en la boca? El hombre la miró con curiosidad, y tras un momento de reflexión, asintió lentamente. Creo que sí lo he visto por esa dirección. Anda por esos lados. Quizás tengas suerte si vas allí. Y así, con el corazón a 1000 por hora, Tuna no pensó en nada más. Tomó a su hija en brazos una vez más y corrió hacia el lugar indicado con la esperanza renovada. Cada paso, cada calle recorrida, la acercaba a lo que deseaba, a lo que necesitaba encontrar a Kiet, recuperar lo que había perdido. Pero entonces, en ese momento, algo más fuerte que la ansiedad y el miedo surgió en su interior. Era esperanza. Esperanza de que, sin importar las dificultades, sin importar cuántos fracasos, aún lo encontraría, aún tendría la oportunidad de reencontrarse con Kiet. Esperanza de que el hombre frente a ella fuera el que buscaba, el que la ayudó a convertirse en la persona fuerte que era ahora. Sabía que nada podía ser seguro, pero un dulce sentimiento aún la invadía. Fuera o no fuera, Kiet o no, no podía dejar pasar esta oportunidad. Había ido demasiado lejos, había perdido demasiado tiempo y, sobre todo, tenía demasiados recuerdos con él como para poder volver atrás. Fuera lo que fuese lo que sentía en ese momento, Tuna quería aferrarse a él y esperar que lo encontrara. Entonces, ¿era Kiet o no? Esa pregunta seguía sin respuesta, pero en el fondo Tuna esperaba que fuera él. Esperaba que después de todas las pruebas y tribulaciones, finalmente hubiera encontrado a la persona que siempre había anhelado. Y pase lo que pase, Tuna solo esperaba que, sin importar quién fuera, encontrara a Kiet y que ambos tuvieran la oportunidad de reencontrarse como antes. Se quedó allí mirando a los ojos al hombre que tenía frente a ella y, con el corazón lleno de esperanza, se dijo a sí misma: espero que sea Kiet. Sau khi trình báo cảnh sát về việc Kiệt mất tích và chia sẻ những nghi ngờ của mình về Nam, chồng cũ của cô, Từ Nhã không ngồi yên. Dù sợ hãi và bất công, cô vẫn tiếp tục tự mình tìm kiếm, kết hợp công việc thường ngày với hy vọng tìm thấy manh mối. Sau nhiều ngày thu hoạch, hôm nay khi đi trở về, Từ Nhã lại đi trên con đường quen thuộc, con đường nhỏ ven biển, ven vườn bưởi, một nơi yên tĩnh, nơi tiếng gió rì rào qua những tán lá cây từ là khô.
bình tâm và nơi Kiệt thường đi qua mỗi khi anh đến thăm cô. Nhưng hôm nay có điều gì đó thay đổi, như thể một linh cảm, một tiếng nói bên trong thôi thúc cô về từ những đường ngay nhấp cỏ ướt. Và ở đó, giữa những hàng đá đang bị dẫm đạp mặt đất xáo trộn, cô nhìn thấy anh. Chiếc vòng tay chỉ đau, chiếc vòng tay của nàng khúc kiệt như một lá bùa hộ mệnh, chống vận dị và thời tiết. Nằm rải rác đầy bùn và máu, không thể nhận ra anh chưa bao giờ rời xa chiếc vòng tay đó. Cứ như thể đeo nó khiến anh cảm thấy tự nhã luôn ở bên cạnh mình. Cô khẽ nhẹ nhàng cúi xuống nhặt nó lên. Chiếc vòng tay bị rách dính đầy máu, xung quanh là những vết thương. Thấy sự giằng xé tuyệt vọng, hay tuyệt hơn nữa, Viên Tử Nhã đã đập bình tịch. Một cơn ớn lạnh chạy dạch sống lưng. Đây không phải là sự xung hợp ngẫu nhiên, có thể chuyện đó xảy ra và không hề phức tạp.